pues puede ser que no se lo contigo ya. Vale. Silencio, por favor. Sentaos todos. Siéntense, por favor. Pasamos a la lectura de la resolución. ¿Quién es el delegado de la comisión número 3 encargado de la lectura de la resolución? Vale, delegado de Madrid, puede subir a la tril. Lea solo las cláusulas operativas. Gracias, señor presidente. 1. Considera necesaria la realización de campañas informativas sobre las vacunas. 2. Aprueba la obligatoriedad de un calendario de vacunas contra enfermedades ampliamente presentes financiadas por el Estado. Subcláusula 1. Solicita la imposición de sanciones económicas en caso de incumplimiento del calendario. Subcláusula 2. Recomienda la financiación estatal de las vacunas no incluidas en el calendario a personas con renta baja. 3. Propone la legalización de la eutanasia en casos terminales, sin margen de mejora. Subcláusula 1. Se insta a la población a realizar un testamento vital obligatorio y regulado, a la edad de los 18 años. Subcláusula 2. Se establece la realización de un test psicológico por parte de los especialistas médicos al paciente, matizando que, en el caso de no pasar dicho test o ser menor de edad, la decisión sería tomada por sus tutores legales. 4. Solicita, subcláusula 1, el aumento de impuestos sobre el producto, subcláusula 2, enfatizar la necesidad de campañas de prevención de adicciones desde baja edad, subcláusula 3, considerar preciso el refuerzo de la ley vigente, incluyendo la prohibición del consumo de tabaco por parte de menores, subcláusula 4, la prohibición de los anuncios que fomentan la consumición de drogas legales en todos los países miembros, subcláusula 5, la declaración de la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios por parte de los menores que incumplen la ley previamente impuesta. 5. Insta a subcláusula 1. El aumento de la edad de jubilación ajustando los trabajos realizados teniendo en cuenta las capacidades de cada individuo. Subcláusula 2. Los países miembros de la instauración de escolarización gratuita para los menores de entre 0 y 3 años. Subcláusula 3. Considerar oportuno la equiparación de las bajas por paternidad y maternidad. Subcláusula 4. La conciliación familiar mediante la flexibilidad de los horarios laborales. Subcláusula 5. Considerar imprescindible el establecimiento de factores de prevención, siendo necesarios para mejorar no solo la longevidad, sino también la calidad de vida de los ciudadanos europeos. 6. Recomienda, subcláusula 1, la concienciación acerca de los tratamientos homeopáticos. Subcláusula 2. La declaración de la homeopatía como complemento adicional a la medicina convencional. Subcláusula 3. La proclamación de la libre elección del paciente respecto a la obtención de dichos tratamientos. 7. Implora que, subcláusula 1, se invierta capital tanto en la investigación pública de enfermedades raras como que se premie a las empresas privadas con unas bonificaciones fiscales por el estudio de la misma. Subcláusula 2. Siga presente y vaya en aumento el dinero destinado a las investigaciones contra el cáncer. 8. Expresa su deseo de, subcláusula 1, una mayor movilización, concienciación y compromiso por parte de los ciudadanos. Subcláusula 2. Que los pacientes que sufren estas enfermedades no sean reflejados en valores numéricos, sino como ciudadanos igualitarios en la sociedad. Subcláusula 3. Incentivar la organización de eventos benéficos a favor de los ciudadanos que padecen estas enfermedades. 9. Autoriza únicamente el copago farmacéutico. Subcláusula 1. Este se aplicará por renta y serán los países los que decidan los porcentajes. Subcláusula 2. Existirá una reducción de dicho porcentaje de copago para las personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y pacientes con enfermedades crónicas. 10. Propone, subcláusula 1, la creación de un organismo armonizador manteniendo los dos modelos sanitarios actuales que atienda a la asistencia primaria. Subcláusula 2, la regulación de los problemas generales que afectan a los países miembros teniendo en cuenta la renta de cada país. Subcláusula 3, una mayor regulación en los porcentajes económicos destinados a los sistemas sanitarios debido al desequilibrio existente en ciertos países. 11. Solicita, subcláusula 1, el fomento gradual de la economía circular atendiendo a sus beneficios para el medio ambiente. Subcláusula 2, la creación de nuevas reservas naturales y la ampliación de las ya existentes. Subcláusula 3, la creación de organizaciones de voluntariado para contribuir a la recogida de residuos en espacios naturales. Subcláusula 4, el aumento de las sanciones sobre la emisión de dióxido de carbono por parte de empresas con el fin de contribuir a la investigación. 12. Propone, subcláusula 1, cumplir un temario de carácter obligatorio relacionado con la salud alimentaria y medioambiental, que se llevaría a cabo en forma de talleres a partir de los 11 años.
Subcláusula 2. Imponer un etiquetado nutricional que informe de manera clara al consumidor, utilizándose para ello el conocido como semáforo nutricional. Subcláusula 3. Endurecer los controles de los alimentos independientemente de su procedencia. 13. Solicita al presidente de la Asamblea General remita la presente resolución al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros. Gracias, señor presidente. Laura Fernández, delegación de Madrid. Gracias por retornar a su sitio. Procedemos ahora al discurso inicial. ¿Quién es el delegado de la comisión número 3 encargado de realizar este discurso? Delegada de Galicia, queda reconocida. Recuerde que tiene 3 o 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. El derecho a la salud es un derecho básico y esencial. No se le puede dificultar a nadie y, desde luego, no se le puede negar a nadie. ¿Quiénes seríamos nosotros si negásemos asistencia sanitaria a una persona? ¿Acaso tenemos algún tipo de poder? Hoy en día, negarle a alguien asistencia sanitaria es inaceptable. La Unión Europea se enfrenta cada día a múltiples problemas en el ámbito de la salud, y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, encargados de la asistencia sanitaria europea, hemos encontrado soluciones para ellos. Señores, si les digo la verdad, esto no ha sido fácil, pero mediante debates, puestas en común y trabajo en equipo, nosotros creemos firmemente que las medidas presentadas en nuestra resolución son las más adecuadas para los problemas y polémicas que afectan hoy en día a la sanidad en la Unión Europea. Nosotros hemos tratado asuntos desde el movimiento antivacunas, siendo conscientes de los infinitos problemas que acarrea, hasta la estandarización de los sistemas sanitarios, afirmando la inviabilidad del mismo. Hemos tenido en cuenta todas las distintas consecuencias que nuestra resolución puede acarrear, por lo que estarán de acuerdo con nosotros cuando aseguramos que nuestra resolución es la que ofrece más beneficios para la Unión Europea. Pero no solo hemos tratado estos temas. También le hemos puesto solución a temas tan controvertidos como puede ser la eutanasia, proponiendo la legalidad de la misma siempre y cuando el paciente se encuentre en plenas facultades mentales. La teoría y la práctica son dos conceptos completamente distintos. Mientras sí que es cierto que ya existe legislación vigente para muchas cosas, la verdad es que no siempre se ejecuta. El refuerzo en cuanto a la regulación de drogas legales es un muy buen ejemplo. Nosotros creemos que es indispensable que esta legislación se cumpla para la salud de los ciudadanos de la Unión Europea. La Unión Europea, como todos ustedes pueden saber, se basa en la equidad. Ahí el porqué del copago farmacéutico y la razón de la reducción de dicho porcentaje para ciertos colectivos debido a su mayor gasto sanitario. Todos los presentes aquí en esta sala estarán de acuerdo con nosotros en que la Unión Europea quiere y apoya lo mejor para sus ciudadanos. Así que ustedes dirán, ¿acaso no son las medidas recogidas en nuestra resolución las que afrontan mejor estos problemas al mismo tiempo que velamos por los intereses de la Unión Europea? Ustedes dirán. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Así decía el boxeador estadounidense Muhammad Ali. De todos modos, no es importante quién lo haya dicho, sino el mensaje que transmite. Nosotros estamos hoy aquí reunidos para hacer que este día cuente. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Flavia Zas, delegación de Galicia. Gracias, puede volver a su asiento. Ahora procedemos a las preguntas aclaratorias. Recordad que una pregunta aclaratoria es simplemente un breve inciso sobre algún problema léxico, es decir, si no entendéis algo, preguntáis, pero no hagáis preguntas directamente sobre las cláusulas porque eso se realiza en el debate abierto, ¿vale? Entonces, ¿alguien de la Asamblea desea realizar una pregunta aclaratoria? Pues avanzamos. Vale, entonces la Presidencia en este caso ha aprobado una enmienda total de la delegación de La Rioja, ¿vale? Y se refiere a la cláusula número 6.
No. Vuelva a su asiento, por favor. Primero vamos a leer la cláusula. Voy a recordar el procedimiento de la enmienda porque se suele aprobar poco a menudo. Vale, pues es la cláusula número 6 y la enmienda dice lo siguiente. Se trata de sustituir la cláusula entera por la prohibición de manera definitiva y efectiva del uso de tratamientos homeopáticos. ¿Vale? Repito. La prohibición de manera definitiva y efectiva del uso de tratamientos homeopáticos. Vale, entonces voy a recordarles un poco cómo van las enmiendas. Primero va a haber una presentación de la enmienda. El autor de la enmienda tiene 2 o 3 minutos para realizar un discurso en defensa de su enmienda. Y entonces abriremos un debate sobre la enmienda. Pueden preguntar tanto desde la comisión como desde la asamblea. Sí, el delegado sigue en el atril, por supuesto, porque las preguntas serán dirigidas a él, sobre todo. Entonces, el delegado vuelve a su asiento y la comisión puede realizar un discurso en respuesta a la enmienda. Y después del discurso de respuesta a la enmienda, procederemos a la votación en la que solo se puede votar a favor o en contra y no existe la abstención. ¿Vale? Pues entonces procedemos. El delegado que haya redactado la enmienda, por favor, que suba al atril. Muchas gracias, Presidencia. Izao Muñoz Asier, de la Delegación de La Rioja. Bueno, yo en cuanto leí la resolución de la Comisión número 3 en cuanto a sanidad, la cláusula número 6 me parece completamente inapropiada, dado que la homeopatía no tiene ningún principio activo, es decir, se basa principalmente en el sistema de la memoria del agua y que lo similar cura lo similar. Entonces, esto, dados muchos estudios científicos, como han podido ser el realizado por el francés Benvetiste, que en un principio dio resultados positivos cuando se diluía un alérgeno y causaba un impacto positivo en los sistemas biológicos. Después fue corroborado por la revista Nature y el científico James Randi, quien replicaron dicho experimento y descubrieron que tenía graves fallos metodológicos que conllevaron a que los resultados fueran confusos, porque estos fallos metodológicos llevaban a error. Por tanto, como he explicado, aquí tenemos un claro ejemplo de que la homeopatía no tiene respaldo científico. Pero por si esto no fuera poco, el profesor Ai-Yin Shan realizó un análisis exhaustivo de todos los estudios que existían de la homeopatía, pero solo se pudo quedar con 8 de los miles y miles de estudios que pueden existir. ¿Por qué solo 8? Porque estos sean los únicos que cumplían unos mínimos metodológicos que cumple el método científico, que es el que utiliza la ciencia para saber si un experimento puede ser válido o no válido. Entonces, yo les planteo, esta pseudoterapia no tiene respaldo de la ciencia, es decir, no tiene ningún respaldo científico, porque un organismo que se tiene que basar en la neutralidad y en la imparcialidad, y además tiene que velar por la seguridad de sus ciudadanos, quiere poner la homeopatía como terapia complementaria Pero por si esto no les hubiera convencido, en un estudio realizado por la Universidad de Yale y publicado por Javier Salas en el periódico El País, dice que con 600 pacientes se hizo un estudio. Estos pacientes tenían cáncer, eran pacientes oncológicos, y se les ofreció la oportunidad de utilizar homeopatía. Entonces, se descubrió que los pacientes que utilizaban solo homeopatía no mejoraban. Los que utilizaban homeopatía y las terapias convencionales acababan dejando las terapias convencionales por la homeopatía. Y que los que seguían con el tratamiento convencional conseguían mejorar. Esto, por si no les pareciera apropiado, les voy a dar las cifras. El 34%, vaya concluyendo, por favor. El 34% abandonó la quimio y el 53% la radio. Entonces, ¿estamos proponiendo que gente muera por culpa de un tratamiento que no se considera ciencia? Muchas gracias, Presidencia. Por la palabra, Izao Muñoz Asier, de la Delegación de La Rioja. Manténgase aquí, por favor. Si tienen alguna pregunta referente a esta cláusula, después de la enmienda, la cláusula número 6 se haya aprobado o no se haya aprobado la enmienda, no puede volver a ser tema de debate. Así que si tienen preguntas, por favor, háganlas ahora. Delegado de Asturias, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Bueno, me gustaría hacerle una pregunta acerca de si conoce el Premio Nobel de Medicina de 2008, que fue un médico homeópata. Para nosotros tiene más valor un Premio Nobel de Medicina que simples estudios que usted está mostrando. Es decir, tener un Premio Nobel implica un mayor rango de estudio, por lo cual creemos que esta prueba supera las suyas. Gracias, señor presidente. Iago Villanueva, de la Delegación de Asturias. ¿Alguna? ¿Puede responder? Por supuesto, sí. Gracias, Presidencia. Como usted dice, es premio Nobel, pero ¿fue premio Nobel este hombre por sus estudios sobre homeopatía o por otra cosa aparte de la homeopatía? Es decir, hay que mirar sobre qué es, no porque sea un médico homeópata y le den un premio Nobel que no haya sido por sus trabajos sobre homeopatía. La homeopatía es buena, es decir, que no podemos confundir el que le den un premio a alguien relacionado con algo, eso sea bueno directamente porque un organismo ha dado esto por otros méritos diferentes. Gracias, Presidencia. Lica Muñoz Asés, la Delegación de La Rioja. Por alusiones, ¿podría el delegado de Asturias contestar? Sí, claro. Es que le han hecho muchas preguntas sobre la razón del Nobel. Gracias, señor presidente. Bueno, sí, correcto. El premio Nobel es por la propia homeopatía y además es un propio premio Nobel de un médico homeópata. Gracias, señor presidente. Iago Villanueva, de la Delegación de Asturias. Como veo que en la Asamblea hay poco movimiento, primero me gustaría pedir a algún delegado de la Comisión que definiese qué es la homeopatía y su posición sobre la homeopatía. ¿Qué delegado estaría dispuesto a hacer eso? Delegado de Galicia, por favor. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. La homeopatía es aquel tratamiento que se basa en que lo similar cura lo similar. Son disoluciones de una gran parte de agua y un pequeño tratamiento activo, que es la razón por la que ganó el premio Nobel, por si no había quedado muy claro. Y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria nos situamos a favor debido a varios estudios que se han realizado de que el 30% de los pacientes sí han tenido efectos positivos. Muchas gracias por la palabra. Flavia Zas, Delegación de Galicia. Vale. ¿Alguna pregunta entonces desde la Asamblea o desde la Comisión? Delegada de Canarias tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Desde la Delegación de Canarias preguntamos a la Comisión si les parece más importante la tasa de enfermos que se han encontrado con una mejoría en su estado por la ayuda de la homeopatía o considera más importante la tasa de enfermos de enfermedades ontológicas que han dejado su tratamiento por los tratamientos homeópatas. Muchas gracias, señor presidente. Silvia Martínez Delgado, Delegación de Canarias. La pregunta, ¿puede contestar el delegado de Castilla-La Mancha? Muchas gracias, señor presidente. Lo que usted dice es que la gente cambia la medicina convencional que todos conocemos por la homeopatía, mientras que aquí en la subcláusula 2 de nuestra cláusula número 6 decimos que la declaración de la homeopatía, que declaramos la homeopatía como complemento adicional a la medicina convencional y que no se tenga que sustituir por esta misma. Muchas gracias, Alejandro Gómez, Delegación de Castilla-La Mancha. Gracias. ¿Alguna nueva pregunta por parte de la Asamblea o la Comisión? Delegada de Baleares. Gracias, señor presidente. Empezando diciendo que en ningún caso hemos antepuesto la medicina científica aprobada junto a la homeopatía, quería preguntarle que cuál es el problema de añadirla solo como complementaria, sin ser obligatoria, por la propia decisión del paciente. Gracias, señor presidente. Aina Vallespir, Delegación de Baleares. Gracias. Delegado. Bueno, pues le repito que, por si no ha quedado suficientemente claro, el estudio de la Universidad de Yale reveló que las personas que utilizan un tratamiento homeopático, además de un tratamiento convencional, acaban dejando porque lo homeopático les convence más, porque les da resultados mentales. Es decir, es una cuestión de fe, no es una cuestión
de ciencia, estos no consiguen que en realidad una mejoría, sino que su cuerpo por su mente cree que tiene una mejoría y no es así, en realidad no mejoran, acaban muriendo, como el caso de un niño en Italia que el niño tenía 7 años, sus padres no quisieron tratarlo con medicina convencional, una otitis, y acabó muriendo. ¿Queremos que más niños como este acaben muriendo? Yo les pregunto. Por favor, bajen los carteles hasta que acabe el delegado. Una nueva pregunta por parte de la comisión o de la Asamblea. Delegación de Andalucía. Muchas gracias, Presidencia, por el turno de palabra. Desde la Delegación de Andalucía nos preguntábamos si no piensan que declarar la homeopatía como complemento adicional puede visibilizarla o darle mayor importancia y hacer que más personas tiendan a usar estos métodos. Muchas gracias. Alberto González, Delegación de Andalucía. Delegación de Navarra. Gracias, señor presidente. Creo que estamos dejando de lado la primera subcláusula de la cláusula 6, que es lo que queremos es concienciar a la gente de que en ningún momento hay que dejar la medicina convencional. Gracias, señor presidente. Natalia Struck, Delegación de Navarra. Gracias. ¿Alguna nueva pregunta? Madrid. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. A la Delegación de Madrid le gustaría preguntar a la Comisión cómo piensa obligar a los pacientes que utilicen la homeopatía a obligarles a usarlo como tratamiento secundario, ya que a pesar de recibir información constante de que la homeopatía no es necesariamente un tratamiento 100% eficiente, aún así hay gente que lo utiliza de manera primaria. Muchas gracias. Alonso Cabañero, Delegación de Madrid. Delegado de Castilla-La Mancha. Muchas gracias, señor presidente. Lo que nosotros estamos diciendo en la primera subcláusula de nuestra cláusula es que concienciamos acerca del tratamiento y que, por lo tanto, no estamos obligando a un paciente a que sustituya una medicina por un tratamiento o viceversa, sino que nosotros les concienciamos y explicamos el efecto que tiene la homeopatía y después, en la subcláusula número 3, proclamamos la libre elección del paciente respecto a la medicina convencional y a la homeopatía. Por lo tanto, como usted ha dicho, como usted no ha dicho, no estamos obligando a nadie a utilizar la homeopatía. Muchas gracias. Alejandro Gómez, Delegación de Castilla-La Mancha. Una nueva pregunta. Cataluña. Gracias, señor presidente. Usted ha dicho que hay mucha gente que decide dejar el tratamiento médico convencional o que directamente escoge la vía de la homeopatía a causa de que les convence más, que es cuestión de fe. Bien, mi pregunta es, ¿no cree usted que se deberían hacer campañas para que la gente recupere la fe, de que se convenza de que la medicina tradicional es la buena y no la homeopatía, en vez de prohibirla? Gracias, señor presidente. Telm Fontàs, de la Delegación de Cataluña. Por alusiones, comprendo su punto de vista, pero yo creo que si de verdad queremos acabar con los problemas, no tenemos que concienciar a la gente, además de ponerles un impedimento, porque yo veo más conveniente, como he propuesto, el que desde un órgano tan importante como la Comisión Europea consigamos que se prohíba el uso de esta terapia, es decir, que los falsos terapeutas o pseudoterapeutas que se conocen, que son homeópatas o otro tipo de pseudoterapias, sean totalmente ilegales. Porque, por si ha quedado lo suficientemente claro, la homeopatía mata. Gracias, delegado. Puede retornar a su asiento.
Ahora voy a llamar a algún delegado de la comisión. ¿Le gustaría hacer el discurso en respuesta de la enmienda? Delegada de Murcia, por favor, suba al atril. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero de todo, me gustaría aclarar a todos mis compañeros de las delegaciones el significado de homeopatía, de medicamento homeopático. Un medicamento homeopático se refiere a se podría considerar como una sustancia inocua debido a la mínima proporción que contiene de este medicamento convencional, y por ello nosotros queremos utilizarlo como un medicamento alternativo. No sé si, debido a que no está bien especificado, ustedes creen que lo queremos introducir en el sistema sanitario, público, pero eso no es así. Nosotros queremos introducirlo dentro de la opinión de cada uno, y que cada uno obtenga su libre elección y pueda elegir si usarla o no como medicina alternativa. Es decir, lo que se denomina la cláusula como medicina complementaria. Ahora me gustaría hablaros sobre un estudio pionero, porque nosotros preferimos enfocar no el efecto que es evidente debido a la base clínica que tiene, es evidente que no existe, sino a otro efecto que conlleva el efecto mental, el efecto conocido como efecto placebo. Existe un estudio pionero de una investigadora de la Universidad de Luxemburgo que demuestra la capacidad de una persona de condicionar su estado mental hasta tal punto que puede, que esto llega a acarrear una disminución del dolor. Y por ello queremos aplicarlo como medicina complementaria, porque si estamos hablando de que está sufriendo una enfermedad y está suministrándose en la medicina convencional, podríamos complementarlo con esta medicina para que ese efecto placebo incidiera en su dolor, no tanto físico, no tanto de sus problemas físicos, sino como sus problemas mentales y ese dolor físico. Por favor, vaya concluyendo. Vale. Concluyendo, quería simplemente aclarar que los tratamientos homeopáticos siempre son denominados como complemento adicional respecto a la medicina convencional, y, como dice en la resolución, nosotros defendemos la proclamación libre del consumidor o en este caso del paciente. Muchas gracias, señor presidente. José Miguel Tobar, de la delegación de Murcia. Vuelve a su sitio, gracias. Entonces, tenemos dos posiciones: la de la comisión, que quiere mantener la legalidad de la homeopatía, ¿vale?, y poder utilizar la homeopatía como complemento a los tratamientos médicos demostrados, y otra posición, que es la de la enmienda, que prefiere la prohibición total de la homeopatía. ¿Vale? Entonces, vamos a proceder a votar. Pueden los portavoces de delegación recoger sus votos, y les recuerdo que hay votos a favor, votos en contra, y no pueden abstenerse. El voto a favor es a favor de la enmienda y a favor de la prohibición de la homeopatía, y el voto en contra es en contra de la enmienda, a favor de la legalidad de la homeopatía. ¿Por qué les cuesta tanto? Les cuesta un huevo. Es tema complicado y tal. Yo voy a explicárselo como a mí ayer. Vale, vamos a proceder a la votación. Silencio, por favor. Orden en la asamblea.
Delegación de Andalucía. Votos a favor 2, votos en contra 1. Delegación de Aragón. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Asturias. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Cantabria. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Castilla-La Mancha. 3 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Castilla y León. 0 votos a favor, 3 en contra. Delegación de Cataluña. 0 votos a favor, 4 en contra. Delegación de Extremadura. 0 votos a favor, 3 en contra. Delegación de Galicia. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Baleares. 0 votos a favor, 3 en contra. Delegación de Canarias. 3 votos a favor, 1 en contra. Delegación de La Rioja. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Madrid. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación de Murcia. 1 voto a favor, 2 en contra. Delegación de Navarra. 2 votos a favor, 1 en contra. Delegación del País Vasco. 1 voto a favor, 2 en contra. Y Delegación de Valencia. 2 votos a favor, 1 en contra. Por parte de la Comisión. 0 votos a favor, 17 en contra. Con 26 votos a favor y 43 en contra, la enmienda no queda aprobada. La cláusula entonces sigue como está escrita en sus resoluciones, pero no se puede volver a debatir la cláusula número 6. ¿Vale? Entonces procedemos al debate abierto. La asamblea queda abierta para debatir. ¿Alguna pregunta? Castilla y León. Gracias, señor presidente. En la cláusula 5 no consideró la comisión que al aumentar la edad de jubilación se priva el derecho al ocio merecido después de una vida con un mínimo de 30 años de trabajo. Gracias, señor presidente. Ángel Yáñez, Delegación de Castilla y León. Desde la Comisión. Delegada de Cataluña. Gracias, señor presidente. En esta cláusula lo que nos referimos es que si la edad de jubilación se aumenta por parte de la Unión Europea, teníamos que tener un control, depende del trabajo realizado. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un trabajo que requiere un esfuerzo físico, que entonces la edad de jubilación se consideraría ser menor a un trabajo que no requiere tanto esfuerzo. María Duc, gracias, señor presidente. María Duc, de la Delegación de Cataluña. ¿Alguna otra pregunta sobre la misma cláusula? Delegación de Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Las subcláusulas 3 y 4 contradicen a las cláusulas de la resolución ya aprobada de la Comisión número 2, que es a quien debería poner solución a temas mayoritariamente relacionados con el empleo, como este. ¿Qué proponen para solucionar esto? Muchas gracias, señor presidente. Xaricelma, Delegación de Valencia. Por parte de la Comisión. Punto rojo. ¿Podría reformular la pregunta, por favor? Y hágalo con un tono claro. Igualmente, me gustaría recordar que no somos muy favorables a los puntos rojos. Si no es estrictamente necesario, por favor, no los utilicen. Muchas gracias, señor presidente. Lo que quería decir es que las subcláusulas 3 y 4 contradicen a las cláusulas de la resolución ya aprobada de la Comisión 2, que es la de empleo, que es a quien debería poner solución a estos temas, a los temas relacionados con el empleo. Por lo tanto, creo que están abordando un tema que no tiene mucho que ver con su resolución. Muchas gracias, señor presidente. Xaricelma, Delegación de Valencia. Desde la Comisión. Delegación de Madrid. Gracias, señor presidente. Desde esa comisión se están tratando los problemas de empleo o también de igualdad. Nosotros estamos viendo este punto y hemos establecido esa cláusula por la siguiente razón. Uno de nuestros temas a tratar en la comisión fue
un descenso de la natalidad y vimos que una de las razones se debía principalmente pues, a problemas debido a que pues, en la maternidad esas madres tenían un trabajo y tal vez no podían o no querían o no veían oportuno tener hijos y por tanto hemos llevado a cabo estas medidas relacionándolas no con la igualdad o con el empleo, sino con ese descenso de la natalidad que queremos nosotros aumentar tratando nuestro tema que sería la salud pública. Gracias, señor presidente. Laura Fernández, Delegación de Madrid. Gracias. Con respecto a la misma cláusula, ¿alguna otra intervención? Delegación de La Rioja. Muchas gracias, señor presidente. A la delegación de La Rioja le gustaría un momento volver a la primera subcláusula de la que hemos hablado, de la edad de jubilación, y añadir a lo que ha dicho el delegado de Castilla y León, ya que nosotros consideramos que esta medida es que crea más problemas de los que soluciona. En primer lugar, porque lo que realizaría sería que las personas, al estar más tiempo en los trabajos, se le pondría a los jóvenes más difícil buscar trabajo y encontrarlo, ya que estos trabajos estarían ocupados por gente a la que se le ha aumentado la edad de jubilación. Y además, respecto un poco al tema que tratamos en mi comisión de la tecnología, esto aumentaría la brecha que hay entre la gente mayor, ya que estos no conocen todos los nuevos modelos de negocio que se están creando y esto haría pues que no funcionara de manera correcta el mercado laboral. Muchas gracias, señor presidente. Jorge Audó, de la Delegación de La Rioja. Desde la comisión. Aragón. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Me gustaría contestarle diciendo que realmente no veo el problema. A ver, en parte sí comprendo su punto, pero decir que las personas mayores no comprenden los nuevos modelos, dado que hasta el momento continuaban estando en una vida laboral activa, no lo considero completamente producente, dado que se les mantendría en el puesto de ser posible. Como ya han dicho antes mis compañeros, si se trata de un trabajo el cual requiere demasiado esfuerzo físico o le puede poner en riesgo su salud, evidentemente no se le podría aplicar. Muchas gracias, señor presidente. Cruz López García, Delegación de Aragón. Gracias. Vamos a movernos a una nueva cláusula ahora. Por parte de la Asamblea, ¿a alguien le gustaría abrir un nuevo tema de debate? Delegación de Cantabria. Muchas gracias, señor presidente. Desde la Delegación de Cantabria queríamos cuestionar el objetivo de la subcláusula 1 dentro de la cláusula 4. Teniendo en cuenta los valores que fomenta la Unión Europea desde su origen, ¿ven ustedes correcto y ejemplar que los Estados miembros de la Unión Europea se quieran lucrar a partir de un mayor impuesto en sustancias tan nocivas para la salud de las personas, como son los estupefacientes? Muchas gracias, señor presidente. Carlos Cantero, de la Delegación de Cantabria. Baleares. Gracias, señor presidente. Si subiendo los impuestos conseguimos que se baje la consumición de las drogas legales, claramente lo mantenemos como una medida muy oportuna. Gracias, señor presidente. Aina Vallespir, Delegación de Baleares. Refiriéndonos a la misma cláusula por parte de la Asamblea, ¿alguna otra pregunta? Madrid, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a la cláusula 4, refiriéndome a la subcláusula número 4, que muestra que la prohibición de los anuncios que fomenten la consumición de drogas legales entre los países miembros. Déjenme decirles que el café, por ejemplo, es la droga más consumida en el mundo. Nuestra pregunta es, ¿van a prohibir también los anuncios de este tipo, por ejemplo, del café? Muchas gracias, señor presidente. Mercedes Serrano, Delegación de Madrid. Desde la comisión. Navarra. Gracias, señor presidente. Obviamente no vamos a prohibir los anuncios sobre el café, al igual que, por ejemplo, los medicamentos también son una droga, como usted dice, y tampoco vamos a prohibir, obviamente, porque hay drogas y drogas. En este caso estamos centrándonos en el alcohol y el tabaco. Gracias, señor presidente. Natalia Struck, Delegación de Navarra.
Refiriéndonos a la misma cláusula, ¿alguna otra pregunta por parte de la Asamblea? Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Atendiendo a la misma subcláusula de la prohibición de anuncios por parte de empresas de drogas legales, siento decirles, señores delegados, que no tiene ningún sentido. Porque empaticen, imagínense ustedes que son esas empresas. Ustedes querrán que ese producto se difunda. Al fin y al cabo, ustedes están bajo una legislación. Es decir, no deberían plantear tanto la prohibición de esos anuncios, sino la ilegalización de esas drogas, si de alguna manera quieren ilegalizar algo. Porque lo que no pueden argumentar ustedes es que una empresa pierda el derecho de anunciar drogas legales, es decir, que no cumplen ninguna infracción por el hecho de las drogas, cuando deberían enfocarlo de otra manera. Muchas gracias, señor presidente. Guillermo Soto, Delegación de Asturias. Desde la Comisión. Valencia. Gracias, señor presidente. Consideramos desde la Comisión que en ningún momento se puede prohibir la consumición de drogas tales como el alcohol o el tabaco. Nosotros simplemente informamos sobre los efectos nocivos que tiene mediante campañas, evidentemente, cosa que ya se hace, y queremos prohibir esta, digamos, publicidad de este tipo de drogas, sobre todo en horario infantil, para de esta forma prevenir que los jóvenes se conviertan en adictos al alcohol o al tabaco. Muchas gracias, señor presidente. Estrella dos Reis, Delegación de Valencia. Muchas gracias. Vamos a cambiar de tema de debate ahora. Desde la Asamblea, ¿a alguien le gustaría abrir un nuevo tema de debate? Extremadura. Gracias, señor presidente. Pues nos centramos ahora en la cláusula 12, en la subcláusula primera. Desde la Delegación de Extremadura pensamos que estos son contenidos transversales, por lo que en vez de talleres se deberían incluir en centros educativos, es decir, que estos temas deberían darse en las asignaturas pertinentes de todos los centros y para que fuera más efectivo. Muchas gracias, Martina Rojauregui, de la Delegación de Extremadura. Desde la Comisión. Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Bien, no es que lo impartimos en forma de talleres, sino que está dentro de la materia en forma de talleres, trabajos y proyectos en grupo, que es de la dinámica que mi comisión y yo hemos llegado a un acuerdo de que mejor se aprende. Muchas gracias, Mario de la Guerrero, Comisión Andalucía. Refiriéndose a la misma cláusula operativa, ¿alguien más desde la Asamblea tiene una pregunta? Murcia. Muchas gracias, señor presidente. Hacia la Comisión le quería plantear un problema que actualmente en Europa los países tienen diferentes sistemas educativos y hay incluso naciones como la que puede ser España que tiene hasta problemas que las distintas comunidades autónomas también tienen diferentes sistemas educativos. Entonces, a mi parecer, desde la Comisión de Murcia nos resulta una medida un tanto utópica porque no creo que la Unión Europea sea capaz de establecer un consenso entre todos los diferentes países, porque actualmente se intenta hacer con el sistema educativo y no se cumple. ¿En qué se diferencia vuestra medida de los problemas que hay actualmente? Muchas gracias, Antonio Gómez, de la Delegación de Murcia. Aragón. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Bien, me gustaría contestarle a usted diciendo que, evidentemente, y eso sería en caso de que estuviéramos tratando de imponer una asignatura, pero no es el caso. Intentamos tratar un temario que debería ser incluido, dado que, pongámoslo en una situación que podamos manejar. En España, el temario que se imparte durante la educación obligatoria es el mismo, aunque se distinga en asignaturas. Entonces, es por eso que no lo llamamos asignatura, sino temario. Y no hemos aplicado ninguna clase de curso debido a que se especifica que sería a partir de los 11 años en los cuales se impartiría, que está dentro de la educación obligatoria que se imparte en toda la Unión Europea. Es por esto que lo consideramos una buena medida, ya que es una edad en la cual los niños empiezan a tener
esta clase de inquietudes y se deben informar. Y es obligatorio y lo verán de diferentes maneras. Gracias, señor presidente. Cruz López García, Delegación de Aragón. Por favor, delegados, procuren que sus intervenciones sean breves y, delegada, no se dé por aludida, por favor. ¿Algún nuevo tema de debate por parte de la Asamblea? Castilla y León. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a la cláusula 12, concretamente la subcláusula 3, la Comisión propone endurecer los controles de los alimentos, pero exactamente ¿qué procedimiento utilizarían para hacerlo? Muchas gracias, señora Suárez, de Delegación de Castilla y León. Desde la Comisión. Murcia. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Bien es cierto que ya existen controles en estos alimentos, pero en cambio nosotros queremos endurecer esos controles mediante exámenes analíticos del producto más exhaustivos y que puedan analizar productos como los nanoplásticos que actualmente se encuentran en dificultades para detectar. Muchas gracias, señor presidente. José Miguel Tobar, de la Delegación de Murcia. Refiriéndonos a la misma cláusula, ¿alguna otra pregunta por parte de la Asamblea? Delegación de Valencia. Muchas gracias, señor presidente. En la subcláusula 2 están proponiendo el uso del semáforo nutricional. No sé si saben ustedes que el actual semáforo nutricional solo tiene en cuenta las calorías de los alimentos y no tiene en cuenta que quizás un alimento procesado con menos calorías que un alimento no procesado que tiene más calorías que el anterior puede ser tratado como más nocivo que este, pero en realidad no lo es. Muchas gracias, señor presidente. Saricelma, Delegación de Valencia. Gracias. Por parte de la Comisión. Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Precisamente para eso están los controles de los que hemos hablado anteriormente. En caso de superar aquellos límites que se hayan establecido, el alimento no sería comercializado en la Unión Europea. Y además queríamos añadir que la Comisión ha decidido que el semáforo nutricional, evidentemente esto ya existe, queremos imponer su obligatoriedad y que se mejore, que sea más exhaustivo. Muchas gracias, señor presidente. Estrella Dos Reyes, Delegación de Valencia. Refiriéndonos a una nueva cláusula, ¿alguna otra pregunta por parte de la Asamblea? Cataluña tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En lo que se refiere a la cláusula 2, no se considera que no tan solo la prevención o información sobre lo que son las vacunas o los movimientos antivacunas serían necesarios dado que cada vez hay más desinformación y se debe desmitificar otros o prevenir posibles movimientos de esta índole. Gracias, señor presidente. Raquel Novel, Delegación de Cataluña. País Vasco. Gracias, señor presidente. Yo creo que ese tema queda bastante aclarado en la primera cláusula, en la que decimos que se deberían realizar como campañas informativas para que cada vez haya como menos desinformación y así la gente conozca en qué se basan las vacunas y pues todos los efectos secundarios y en todo lo que se basa. Entonces yo creo que de una manera como para que las campañas o los grupos antivacunas sean menores, yo creo que al final pues se aclara en la primera cláusula en la que decimos que hay que informar y así pues yo creo que al final pues cada vez habrá menos y básicamente eso. Gracias, señor presidente. Sandra Zazo, Delegación del País Vasco. Sobre la misma cláusula.
País Vasco. Gracias, señor presidente. En la primera subcláusula de esta cláusula dicen ustedes que solicitan la imposición de sanciones económicas en caso de incumplimiento. Me gustaría hacer una pregunta a la Comisión. ¿Es una sanción económica suficiente en el caso en el que una persona puede perder la vida por no estar vacunada? Es decir, castigar a unos padres por la muerte de su hijo en algo que ellos podrían haber remediado de forma gratuita, ¿es suficiente? Muchas gracias, señor presidente. Jorge Pérez, delegación del País Vasco. Delegada de Galicia, por favor. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Nosotros consideramos que esos ya serían unos casos muy excepcionales y todos los países de la Unión Europea tienen distintos códigos penales, por lo que recaería la decisión sobre cada país. Muchas gracias por la palabra. Flavia Zas, delegación de Galicia. Sobre la misma cláusula, ¿alguna otra pregunta? Ahora continúa la palabra. Gracias, presidente. Desde la Delegación de Aragón tomamos en consideración las aportaciones tanto desde el resto de delegaciones, tanto como de comisión, pero regresando otra vez a la primera subcláusula de la cláusula número 2, ¿no se podría contemplar, esta pregunta va dirigida específicamente a comisión, ¿no se podría contemplar la emancipación de alguna manera de los derechos sanitarios a la vida? Porque al fin y al cabo estamos hablando de vacunas que previenen enfermedades que conllevan un riesgo mortal. Entonces, ¿no podríamos contemplar la emancipación del menor de la voluntad parental? Al fin y al cabo es un derecho humano. Gracias por el turno de palabra. Inés Ayuso, delegación de Aragón. Desde la comisión. Delegada de Murcia. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Yo creo que sí que es un buen punto a comentar y aunque nosotros no lo hayamos especificado en nuestra comisión, creo que compartimos la misma idea de que si se da el caso del no cumplimiento de este calendario, el niño debería recurrir a esa emancipación del control parental. Muchas gracias, señor presidente. José Miguel Tuar, de la delegación de Murcia. Sobre la misma cláusula operativa, ¿alguna otra pregunta? Madrid. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a la cláusula número 2, cito, aprueba la obligatoriedad de un calendario de vacunas. Me gustaría hacerles una pregunta y es, ¿pueden ustedes, sobre todo, ¿es correcto que ustedes le digan a una persona qué hacer con sus hijos cuando realmente existe variedad de personas que están completamente en contra de las vacunas? Entonces, porque ustedes consideren que es más correcto, o sea, que es correcto que reciban esas vacunas, tendrían que hacerlo y pueden obligarles a ello. Muchas gracias, señor presidente. Cristina Rodríguez, de la Comunidad de Madrid. Delegado de Cantabria. Gracias, señor presidente. En este caso sería un caso en el que se pondría en peligro no solamente la salud de un individuo, sino la salud general de la sociedad, dado que una persona puede contagiar a multitud de otros individuos solamente por el hecho de haber decidido hacer lo que se quiere. En este caso debería ser obligatorio al 100%, sin posibilidad alguna de negación, dado que la imposición de las sanciones sería una de las mejores medidas. Gracias, señor presidente. Alberto Romero, delegación de Cantabria. Muchas gracias, delegado. ¿Desearían abrir un nuevo tema de debate? Extremadura. Muchas
Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la cláusula 9, bueno, más bien con respecto a las dos subcláusulas, se dice que el copago farmacéutico se aplicará por renta y también la segunda subcláusula en la que hay una reducción para personas mayores de 65 años. ¿Se aplicaría en este caso el porcentaje por renta, dado que las pensiones pueden presentar disparidad? Muchas gracias, señor presidente. Jaime Gómez Caballo, de la Delegación de Extremadura. Baleares. Gracias, señor presidente. Desde la comisión queremos hacer público que siempre se miraría primero el nivel de renta y luego claramente se le aplicaría el porcentaje de descuento a los mayores de 65 años, embarazadas y todos los otros colectivos. Pero queremos priorizar la renta de cada uno de los individuos. Gracias, señor presidente. Aina Vallespir, Delegación de Baleares. Sobre la misma cláusula. Navarra. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con la cláusula 9, ¿no creen ustedes oportuno que este colectivo que ustedes especifican no contribuyera en la atribución de este dinero? Es decir, se le eliminará completamente el copago farmacéutico en este caso, así como ya han contribuido, por ejemplo, en España tenemos un sistema similar que hace poco se ha eliminado el copago farmacéutico para justamente estos colectivos, ya que aportan diferentes ventajas, como por ejemplo la natalidad o la colaboración en el sistema público. Muchas gracias, señor presidente. Manuel Gámez, Delegación de Navarra. Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en cuanto a este tema, la Comisión 3 pensamos que deberíamos de buscar una equidad en relación a la cantidad de medicamentos que compra este colectivo, puesto que no es justo que los que más financien sean los que más compran, porque compran no porque ellos quieren, sino porque deben comprar por distintas enfermedades, ya bien sea enfermedades crónicas de los mayores de 65 años o las embarazadas que deben de comprar más debido a su condición fisiológica, por lo que decidimos que se le tendría que aplicar un descuento para que no sea el copago total lo que se elimine. Muchas gracias, María de los Guerreros, de Acción. Última intervención sobre la resolución y también referente al copago farmacéutico. Galicia. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Me gustaría preguntar por qué dentro de esta cláusula incluyen a los niños, puesto que si bien es cierto que mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, etcétera, ellos sí que tienen que estar pagando, como bien ha dicho usted en su turno de palabra, bien tienen que estar pagando medicamentos y no porque ellos mismos quieran comprarlos, sino porque tienen la obligación por la patología que sufren. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué los niños tienen que estar incluidos si, salvo en contadas ocasiones, no tienen este problema? Gracias por la palabra, Emilio Pulido, de la Delegación de Galicia. Cantabria. Gracias, señor presidente. Este hecho está estrechamente relacionado con el aumento en la natalidad, ya que intentaríamos promover que el interés por la ciudadanía, por tener más hijos, dado que sería, digámoslo, más rentable para las personas con hijos el poder permitirse sus medicamentos. De esta manera se podrían incluir en el grupo de las embarazadas, dado que estarían, digamos, metidos, digámoslo, en el mismo conjunto. Gracias, señor presidente. Alberto Romero, Delegación de Cantabria. Desde la comisión, ¿a alguien le gustaría aportar a lo que ha dicho el delegado de Cantabria?
Galicia. Muchas gracias por la palabra, señor presidente. Nosotros creemos que los niños tienen un sistema inmunitario mucho más bajo que el de los adultos, por lo que son más propensos a tener enfermedades, por lo que les gasta más gasto sanitario, por lo que nosotros creemos que una reducción sería lo ideal. Además, así, de esta manera, lo que había dicho un delegado anteriormente de la exención, así de esta manera estamos también contribuyendo a la deuda pública y estamos intentando disminuirla. Muchas gracias por la palabra. Flavia Zas, Delegación de Galicia. Gracias, delegada. Así termina el debate. Nos movemos al discurso en contra de la resolución. ¿Quién de la Asamblea desearía realizar un discurso en contra de la resolución? País Vasco. Tiene 4 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, queremos, desde la Delegación del País Vasco, ratificar que, aunque agradecemos el trabajo de esta comisión y creemos que en ciertos puntos ha sido muy oportuno, consideramos que se ha dejado puntos muy esenciales por tratar de la manera que podría haber sido tal vez mucho más correcta. Hemos hablado de las sanciones económicas, tal vez hacia esos colectivos que deciden no aplicar vacunas a sus hijos. Una resolución han hecho ustedes que ni siquiera es capaz de, a nivel europeo, poner sanciones a aquellos que no velan por la seguridad de sus hijos, que prefieren poner en riesgo a colectivos más vulnerables como son los niños pequeños cuyo sistema inmunitario no está tan desarrollado, y unas sanciones que al fin y al cabo realmente hasta qué punto puede una sanción simplemente económica acabar realmente con las vacunas y los movimientos antivacunas. Además, ustedes también han incluido la vacunación, la ayuda en vacunación a personas de renta baja de aquellas vacunas que no están dentro del calendario de vacunas. ¿Están ustedes entonces diciendo que algo tan básico como el derecho a la vida es algo que el resto de ciudadanos que no tienen renta baja tienen que pagar? Aunque pase así en muchos otros casos, al fin y al cabo estamos diciendo que para estar seguros todos tenemos que pagar, más allá de los impuestos que ya pagamos, más allá de la seguridad social que ya pagamos. Además, también quería añadir en el tema del medio ambiente que es que llevamos años de concienciación. Todos nosotros hemos sido conscientes de continuas charlas, de noticias que nos hacen que nos alertemos de lo peligroso que es lo que estamos haciendo al medio ambiente. Pero no obstante, esto continúa. Continuamos en una sociedad a la que el medio ambiente parece no importarle. Tal vez sea la hora de sanciones económicas. Tal vez sea la hora de que la sociedad deje de quejarse o simplemente acepte que las bolsas de plástico hay que pagarlas. Porque no sé si ustedes recuerdan que cuando los plásticos de un solo uso comenzaron a ser pagados en España, mucha gente se opuso a ello. Además, meter un temario en selectividad, es decir, en una asignatura a la que todos tenemos tanto miedo como esta selectividad, que lo vemos tan cerca y condiciona tanto nuestro futuro, ¿estamos realmente restando tiempo a temas que entran en lo que decidirá nuestro futuro para ponerlo en un medio ambiente que ya hemos visto que hasta ahora ha funcionado poco? Me gustaría también referirme a la homeopatía. Ustedes han dicho que un 30% de los casos de homeopatía se mejoraron la enfermedad. Bueno, me gustaría preguntarles si de verdad creen que un 30% es una cifra que realmente signifique que un tratamiento es efectivo. Además, como bien han dicho, el efecto placebo es una de las principales bases de ese tratamiento. Y quiero recordarles que, al fin y al cabo, el dolor, la molestia, la fiebre, son simplemente síntomas de que nuestro cuerpo está luchando contra una enfermedad. Pero eliminarlas por efecto placebo no significa que nuestro cuerpo haya dejado de luchar, sino que nosotros y nuestro sistema nervioso ha decidido dejar de enviar órdenes o dejar de considerarlas importantes. Además, como bien han dicho anteriormente, hay gente que está dejando la medicina convencional para pasarse a la homeopatía, y de esto tenemos también que preocuparnos, porque hay gente que está dejando que los estudios de biotecnólogos, biomédicos, ingenieros en biomedicina, biólogos en general y las amplias carreras que hay en todo este ámbito no tengan tanta importancia porque no crea un bienestar tan rápido. La medicina actual, la convencional, avanza a hombros de gigantes y avanza de una manera agigantada. No podemos olvidar que todas estas personas
han tenido formaciones muy exigentes durante mucho tiempo. ¿Realmente vamos a dar esto menos importancia aquí a la homeopatía? Y sí, ustedes han dicho que no le vamos a dar más importancia, pero aún así dicen que lo mantengamos y digamos que es algo con lo que podemos compaginar la medicina convencional. Por favor, vaya concluyendo. De acuerdo, es entonces que tenemos que pagar la homeopatía todos para compaginarla, o lo va a pagar el Estado y vamos a hacer que el Estado tenga que pagar algo que ni siquiera sabemos que funciona. Muchas gracias, Jorge Pérez, Delegación del País Vasco. Gracias, delegado. Ahora, por parte de la comisión, ¿qué delegado desea realizar el discurso final a favor de la resolución? Delegado de Asturias. Gracias, señor presidente, por la palabra. Sin salud, la vida no es vida. Es solo un estado de languidez y sufrimiento. Una imagen de la muerte. No estaba desacertado Buda en esta afirmación, porque ¿qué somos sino buena salud y mala memoria? Como decía Ingrid Bergman. Sabemos que esto puede sonar ciertamente ideal o utópico, y como antes hemos podido observar, puede estar influenciado por múltiples factores. Todos estos factores fueron tratados y preguntados por la Asamblea a nuestra comisión. Atendiendo, por ejemplo, al horroroso movimiento del creciente movimiento antivacunas, nosotros lo que proponemos es una concienciación a la sociedad para que esta sociedad se dé cuenta de la efectividad de las vacunas. Las vacunas está probada su efectividad, está probado que ayudan a la salud. Atendiendo a su obligatoriedad, no se confundan, nosotros proponemos como obligatorias aquellas vacunas que son primarias para la salud y dejamos como secundarias y financiadas por el propio usuario aquellas que no tienen tanta relevancia. Además, atendiendo a las sanciones económicas que tanto criticaron, nosotros solo proponemos un aumento de las sanciones económicas, pero además en los códigos penales de cada país puede ser o debería ser que se impongan también sanciones penales y jurídicas, dependiendo de cada cual. Atendiendo al tema del aumento de la edad de la población y la baja tasa de natalidad, nosotros lo que proponemos es muy simple: retrasar la edad de jubilación para así fomentar a la economía y evitar que haya un déficit en la misma. Asimismo, proponemos diversas medidas para aumentar la tasa de natalidad, como pueden ser mismamente conciliar los horarios de maternidad y paternidad o equiparar sus periodos de bajas paternales. Asimismo, atendiendo al copago, nosotros lo único que proponemos es equidad, es decir, que no tenga que pagar lo mismo un futbolista que cobra 250.000 euros, por poner un ejemplo, al mes, que una persona que trabaja de dependiente de un supermercado y que tiene 4 personas a su cargo. Es obvio que no puede pagar lo mismo. No obstante, tiene que existir un propio copago para así mantener una sostenibilidad dentro del sistema y que este no caiga. Por otro lado, podemos tratar el tema de la homeopatía. Bueno, ya vieron cómo quedó. Ganamos la votación, obviamente. Nosotros no queremos imponer la homeopatía, no se confundan. Nosotros estamos a favor del libre mercado y que cada cual decida sobre sí mismo, pero no obstante hacer campañas de concienciación para que sepan lo que éstas conllevan y sus usos, meramente placebo, obviamente. Asimismo, también se trató el tema del medio ambiente en el discurso en contra. Nosotros lo que proponemos es una economía circular, aumentar las reservas naturales, la reducción de residuos y demás contaminantes. Bueno, esas son cuestiones básicas para evitar el calentamiento global, el deshielo de los polos o mismamente la extinción de especies. Creo que todos coincidimos en ello. Además, sobre el tema de las drogas legales, nosotros lo que proponemos es reducir su consumo, porque hay drogas y drogas, un medicamento no se puede prohibir, obviamente. Y si tanto se quejan del aumento de los impuestos, además de reducirlo, contribuiría a financiar al propio Estado. ¿Qué problema hay? Y ya para terminar, en cuanto a la educación sobre los problemas que puede acarrear una mala alimentación, una alimentación contaminada, lo que queremos es introducir un temario que cada país va a adaptar a su sistema,
No queremos imponer ni una asignatura ni nada similar. Nosotros pedimos que se implemente un temario a la edad de 11 años, que es la educación obligatoria. Ya para terminar, al fin y al cabo, ¿qué somos si no una unión de países y culturas? Un conjunto de Estados miembros que actúan de manera armonizada. ¿No es similar a este lápiz? Si alguna parte falla, fallaría la totalidad del conjunto. Aplicando este ejemplo a la Unión Europea, una unión que si falla un solo país, que si falla un solo Estado miembro, fallaría en su conjunto. Queremos una Europa unida, una unión en toda la diversidad de su conjunto, diversa en la unión, pero siempre unida en la diversidad. Muchas gracias. Iago Villanueva, de la Delegación de Asturias. Gracias, delegado. Silencio, por favor, comisión. Por favor. Vale, pues ahora procedemos a la votación. Recuerden que el orden es votos a favor, votos en contra y abstenciones. Tienen un par de minutos. Pues el día nosotros esta noche y dijimos para el discurso lo mejor es que no te lo traigas preparado y lo que por allí y contestes. Y claro, esa es la idea, pero que ya no la sabes. Es un peñazo de discurso. Es verdad, yo por ejemplo luego si te lo valora, pues es que no. No, en verdad, si te lees el correo de intervenciones e incluye alguna de las cuestiones de la comisión, todavía es un nivel de las mentiras. Empiezas a sacar temas y no se empiezas a y no se retroalimenta. Como delegado alimenta. podrían... vamos a volver al protocolo. ¿Podrían los portavoces de... Bueno, vamos a pedir los votos de los delegados, de la comisión y de la presidencia. Andalucía. Un voto a favor, un voto en contra y una abstención. Aragón. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Asturias. 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Cantabria. Un voto a favor, 0 en contra, 0 Castilla-La Mancha. 0 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Castilla y León. 3 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Cataluña. 1 a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Extremadura. 2 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Galicia. 0 a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Baleares. 1 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Canarias. 2 a favor, 0 en contra y 1 abstención. La Rioja. 1 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Madrid. 0 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Murcia. 1 a favor, 1 en contra. Navarra. 1 a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. País Vasco. 1 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Y Valencia. 2 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Por parte de la comisión. 17 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Desde la presidencia. La presidencia se declara a favor. Gracias. Vamos a deliberar un momento y volvemos con los resultados. Anuncios. Vale. Orden en la sala, por favor. Orden. Silencio, por favor. Con 40 votos a favor, 15 en contra y 14 abstenciones, y con la aprobación de la presidencia, esta resolución queda aprobada. Vamos a proceder al siguiente debate, así que por favor la comisión dejen el cartel plastificado en la silla.